A ver, Ismael, ubícate en la página 10 del curso de aritmética, ¿ya? Página 10 del curso de aritmética. Entonces, vamos a ver el tema de conjuntos. El tema de conjuntos, pues vamos a verlo varios días. Vamos a ver por partes, ¿ya? Entonces, a ver, ubícate, página 10 de aritmética, del libro de aritmética. Bien, entonces, vamos a ver primero noción de conjunto. O sea, más o menos en este tema vamos a ver qué es un conjunto, de qué trata un conjunto, a qué se refiere un conjunto, ¿ya? Entonces, primero para tener idea nada más. Bien, entonces vamos leyendo. Dice, observa y analiza. Pues vamos a observar y analizar. Pero, ¿qué vamos a observar y qué vamos a analizar? Lo que dice cada estudiante. Entonces, lo que dice cada estudiante vamos a analizar y a la misma vez observando a ver qué va diciendo, ¿ya? Entonces, a ver, el primer estudiante, entonces, se va a referir lo que hay aquí en la mesa, ¿sí? Todos van a referir lo que hay acá en la mesa. Entonces, el primer cuadrito, ¿qué me dice? Dice, es un grupo formado por 4 objetos. Y claro, lo que está en la mesa vemos que hay 4 objetos, ¿verdad? Un objeto, a ver, un objeto, 2 objetos, 3 objetos, entonces hay 4 objetos. Entonces, el primer estudiante me está diciendo que aquí hay un grupo de 4 objetos. El segundo estudiante me dice, nuevamente va a hablar acerca de lo que hay en la mesa. Dice, es una colección formada por 4 elementos. Entonces, es una colección formada por 4 elementos. Por lo tanto, si nosotros vemos aquí en el primer cuadrito, el estudiante me menciona de objetos y el segundo estudiante me dice elementos. En realidad es lo mismo, ¿ya? Nosotros usualmente llamamos objetos en nuestra vida diaria. Cuando vemos alguna cosa, le decimos es un objeto. Pero aquí en matemática ya no se va a llamar objeto, sino en vez de objetos se va a llamar elemento. Te repito nuevamente, nosotros en nuestra vida diaria a las cosas lo llamamos objeto. Por ejemplo, una moneda pues es una cosa, por lo tanto es un objeto. Un lapicero es una cosa, por lo tanto es un objeto. Pero en vez de objeto en matemática, ya no vamos a utilizar ese término, sino vamos a llamar elemento. Entonces la moneda sería elemento, el lapicero diríamos es un elemento, un animal es un elemento, una silla es un elemento, así que cualquier objeto que nos querramos, cualquier objeto que nos querramos referir, vamos a llamarlo como elemento, así lo vamos a llamar. Es por eso que el estudiante número 3, ¿qué me dice? Todos los objetos o elementos, ¿sí? Todos los objetos o elementos, entonces vamos a utilizar el término elementos cada vez que nos refiramos a un objeto. Entonces, todos los objetos o elementos, ¿qué cosa me dice? Son útiles de aseo, son útiles de aseo. Entonces, el primer y segundo estudiante solamente me está hablando que hay una agrupación de elementos. Y el tercer estudiante ya me especifica qué cosas son esos elementos. ¿Qué cosas son esos elementos? Útiles de aseo. Entonces es importante identificar
estos términos. No te olvides, a cualquier objeto, cualquier cosa que veamos, lo vamos a llamar elemento. ¿Y qué más? El tercer estudiante me está definiendo qué cosas son esos elementos. ¿Qué cosas son? Útiles de aseo. Útiles de aseo. ¿Sí? Entonces, no te olvides, ¿ah? Cualquier objeto o cosa lo vamos a llamar elementos. Y por el tercer estudiante que nos está indicando, pues vamos a especificar qué son esos elementos, de qué trata esos elementos. Vamos al punto 2. El punto 2 me dice, yo explique, yo explica cuando un grupo de elementos forman un conjunto. Entonces nosotros ya hemos visto qué cosas son los elementos que se refieren a los objetos, ¿no? Entonces me está diciendo cuándo estos elementos van a formar un grupo que a la vez va a ser conjunto. O sea, quiere decir que si yo tengo agrupado varios elementos, el hecho de que esté agrupado van a ser conjuntos, no, no siempre. Para ser conjuntos vas a tener en cuenta unas cosas que ahorita pues vamos a verlo. Entonces, por aquí vemos, mira, ve, aquí vemos la letra P y acá vemos una letra Q, ¿sí? En una P, en la otra Q. Tú puedes designar cualquier letra. Y de ahí que ves que los elementos, yo ya no digo objetos, recuerda, se dice ahora elementos. Entonces, que los elementos, en el caso de P, hay tres elementos. Y en el caso de Q, que es este cuadradito de acá, ¿cuántos elementos hay? Cuatro elementos. Entonces, por un lado yo tengo tres elementos que está dado por P y cuatro elementos que está dado por Q. Por Q. Bien, vamos a leer a ver qué se refiere esto. Me dice aquí en el cuadrito, P es un conjunto porque, acá me va a explicar por qué es un conjunto P. ¿Sí? ¿Por qué es un conjunto P? Porque la característica común es que todos son juguetes. Entonces, si vemos el cuadrito de P, vemos que este de acá es un juguete. Un juguete. Veo que este carrito también es un juguete. Es un juguete. Este avión también es un juguete. Entonces, ¿qué veo? Que todos tienen una característica común. ¿Sí? Entonces, P es un conjunto, ¿por qué? Porque tiene una característica común todos sus elementos. ¿Qué vemos? Que todos sus elementos llegan a ser juguetes. A ver, vamos a ver Q. ¿Qué es lo que me dice? Q no es conjunto. No es conjunto. ¿Por qué me está diciendo que no es? Porque sus elementos no tienen una característica en común. Entonces, Q no es conjunto porque sus elementos, pues que lo componen, no tienen una característica en común. Por ejemplo, este de aquí es un animal. ¿Por ahí hay otro animal? No hay, ¿ves? ¿Sí? Este de aquí es un objeto, un elemento, un objeto. La taza también puede ser un objeto. ¿Sí? Entonces tienes dos objetos, dos nada más. Todos deben ser lo mismo. Si uno es objeto, todos tienen que ser objetos. Si uno es animal, el resto tiene que ser animal. Si por ahí es fruta, todos tienen que ser fruta. Entonces, para que sea conjunto,
tienen que tener una característica en común, ¿sí? Algo. Si no tienen una característica en común, como en el caso de Q, entonces no llega a ser conjunto. Yo no podría juntar, seleccionar, ¿sí? Conjuntos, la noción de conjunto quiere decir que tú vas a agrupar. Es como decirte, por ejemplo, agruparas las chapas de Pepsi. Todas tus chapitas de Pepsi lo pones en un lado. Todas tus chapas de Coca-Cola en otro lado. Todas tus chapas de Coca-Cola en otro lado. Entonces, por ejemplo, ahí tú tendrías conjunto de chapas. Por ejemplo, en el primero sería, ¿de qué? De gaseosa Pepsi. El segundo, ¿de qué sería? De gaseosa Inca. El tercero, de gaseosa Coca-Cola. ¿Sí? En cambio, si tú tienes, por ejemplo, una chapa, tienes un lápiz y tienes por ahí una silla, no hay nada en común. ¿Qué tiene que ver el lápiz con la silla o con la chapa? No tienen nada en común, ¿sí? Entonces, no te olvides, estamos viendo, por un lado, todos los objetos que hay en el conjunto se llaman elementos, vamos a llamar elementos. Ahora, para que esa agrupación de elementos, ese grupo sea un conjunto, tiene que tener algo en común, una característica en común. Ya todos los objetos, si uno no concuerda con los demás, pues no llega a ser conjunto, así de simple. Entonces, resumiendo, ¿qué nos está diciendo acá? Que un conjunto es una colección de objetos, ¿sí? Una agrupación de objetos. Entonces, agrupar, eso es conjuntos, agrupar objetos. Que luego estos objetos ahora se llaman elementos. No te olvides ese término, elementos. Pero, ¿solamente es eso? Colección, agrupación de elementos nada más. No, sino que esa agrupación tiene una o más características comunes. O sea, tienen que tener características en común. Tienen que pertenecer a un grupo de algo. Entonces, ahora vamos a la página 11. En la página 11, pues hay que responder ya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el uno ¿qué dice? Descubre la característica de cada conjunto y completa cómo se lee. Entonces, hay que descubrir las características de sus elementos, ¿sí? De cada conjunto y luego dice completa cómo se lee. Entonces, por ejemplo, ¿qué características para el A? Para el A, ¿qué características yo veo? Este de que es un círculo. Círculo, esto es un círculo. Este elemento es un círculo. Este también es un círculo. ¿Sí? Son elementos, todos los elementos son círculos. ¿Vamos? Ya está. Entonces yo pondría acá R, ¿sí? Que está aquí, ve. Entonces R, y voy a llenar todo lo que es ese cuadrito de ahí. Entonces llamaría, se leería así. R es el conjunto de, ¿cuántos círculos sería? Uno, dos, tres, cuatro círculos. Entonces, ese R es el conjunto de cuatro círculos. Entonces, tú vas a hacer la B, la C y la D. ¿Sí? Acá pondrías la letra, ¿no? S, por ejemplo, es el conjunto de cuántos lápices. ¿Sí? Porque acá son lápices, ¿no? Ya está. Y así vas a hacer el C, así que para ti vas a hacer el B, el C y el D. El 2. El 2 también va a salir, por ejemplo, dice, mira, en el 2 pinta el círculo de la alternativa que define correctamente al conjunto A. Entonces me está diciendo que define correctamente. Entonces recuerda que para que sea el conjunto, para que pueda ser conjunto, que tiene que tener características en común. Entonces tengo que buscar cuál es esa característica.
En el primer ejemplo, en la primera me dice, A es el conjunto ¿de qué? De cinco figuras medianas. Estos son figuras medianas. Si tú crees que son figuras medianas, entonces esta sería la respuesta. Pero si no son, entonces quiere decir que esa no sería la respuesta. Continúo. El B dice, A es el conjunto de cinco figuras geométricas. A ver, A dice que hay cinco figuras geométricas. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí hay cinco figuras geométricas. Podría ser, yo diría entonces, esta es la respuesta. Podría ser. Sigo leyendo. El C. A es el conjunto de cinco figuras geométricas verdes. A ver, hay figuras geométricas verdes. Entonces, si hay, entonces sería esta la respuesta. Si no, pues no. Entonces, por ahora veo que puede ser este. Lo que tengo que hacer es lo más específico que pueda definirme ese conjunto. O sea, tengo que marcar la respuesta que más me especifique a eso. En la D dice, A es el conjunto de cinco figuras geométricas grandes. Son figuras geométricas grandes esto. Entonces, una de ellas va a ser la respuesta. Mira el gráfico, analiza bien y marcas la respuesta, ¿ya? En el caso de la 3 te dice, pinta el recuadro que corresponde y completa la respuesta. Te pregunta, M, este M te dice, ¿es un conjunto? ¿Será un conjunto? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué he dicho? ¿Por cuándo va a ser un conjunto? Un conjunto es cuando tienen una característica en común. Entonces en la B me dice, N es un conjunto, este N es un conjunto, ¿sí o no? Entonces ahí también tú respondes, ¿ya? Entonces, respondes la A y respondes la B. Entonces, aquí terminamos el tema para tener idea qué cosa llega a ser un conjunto. En resumen, es la agrupación de elementos, pero que esos elementos tienen que tener una característica, una o varias características en común. Si no, no llega a ser conjunto. Vamos ahora a la página 12. Entonces, en esta página, pues una vez que ya hemos visto cómo detectar, cómo saber si es un conjunto o no, ahora aquí vamos a aprender a nombrar y a leer conjuntos. O sea, cómo vamos a escribir, cómo vamos a redactar, cómo vamos a llamar cada vez que tengamos ejercicios de conjuntos. Entonces, leemos. Uno dice, observa y analiza lo que dice cada niño. A ver, vamos a ver qué dice cada niño. Los tres niños se van a referir a este conjunto de acá. Entonces, como tú estás viendo, voy adelantando ya, para ver un conjunto que esté bien definido, que va escrito una letra mayúscula y encerrado en un gráfico. ¿Sí? En este caso hemos estado viendo cuadraditos. ¿Ya? Pero siempre se asigna una letra mayúscula. Puede ser A, puede ser B, puede ser Z, cualquier letra. En nuestro ejemplo, pues están definiéndolo con la letra D. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Se nombra o denota con una letra mayúscula. Entonces, a todos los conjuntos lo vamos a nombrar con una letra mayúscula. Es por eso que acá yo te decía que va una letra, pero esa letra siempre tiene que ser mayúscula. Siempre, siempre. No tiene que ser minúscula, no. Siempre va a ser mayúscula. Cualquier letra del abecedario. Siempre va a ser mayúscula. Entonces, el primer niño nos está diciendo que al conjunto lo vamos a nombrar con una letra mayúscula. No olvidarte de eso. El segundo niño, ¿qué nos dice? Es un conjunto de figuras geométricas. Entonces, el segundo niño nos está hablando ya
de la característica en común. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que son figuras geométricas. ¿Sí? Y el tercer niño, pues, lo va a leer ya el conjunto. ¿Cómo se leería? Dice, se lee, siempre empiezas con este término, ¿ve? El conjunto y luego hablas de la letra. Si fuera acá una letra A, dirías el conjunto A. Siempre vas a empezar a leer así. Si acá fuera una letra H, entonces tú acá dirías el conjunto H. Así que así vas a leerlo. ¿Sí? Entonces siempre se menciona la letrita que hay ahí que está asignada. Entonces en nuestro ejemplo dice el conjunto D está formado por 5 triángulos azules. Entonces acá me está hablando ya de la característica. ¿Cuál es su característica? Nos está dando dos características. Una de ellas es que todos son triángulos. Y hay una segunda característica que nos dice que todos son azules. Entonces me lo está especificando, ya ven. Si dijera solamente triángulos, yo puedo suponer que pueden ser triángulos del mismo color o triángulos de diferentes colores, porque solamente me dice triángulos. Por eso está especificado acá. Por 5 triángulos azulejos. ¿Sí? Azules, ¿verdad? 5 triángulos azules. Entonces, no te olvides, siempre los conjuntos vas a leerlo así, empezando el conjunto y de ahí va la letrita que está asignado a ese conjunto. El conjunto D, el conjunto M, el conjunto A, el conjunto C, el conjunto U, el conjunto T, ¿sí? Y recuerda que esta letrita de ahí es mayúscula. Siempre es mayúscula. Siempre es mayúscula. A ver, ¿qué nos dice la número 2? Dice, Diana formó conjuntos con figuras geométricas y dice cómo se leen. ¿Sí? Entonces acá nos está dando ejemplos, 3 ejemplos. ¿Ve? Entonces, ¿qué veo? ¿Qué letrita está asignado? K. Entonces sería el conjunto K, empezaría. El conjunto K. ¿Qué letrita está asignado? L. El conjunto L. El tercer cuadro, ¿qué letrita está asignado? M. El conjunto M. Después que tú escribes eso, o después de que lees así, después de que tú lo hablas así, lo pronuncias así, el conjunto y la letra, después de eso ya vas a decir por quién está compuesto, por quién está formado. O sea, vas a decir la característica que tienen en común. Porque recuerda que si no tienen una característica en común, no son conjuntos. Entonces, el primer cuadrito, el primer ejemplo, ahí dice, ve, el conjunto K está formado por 4 cuadrados, ¿sí? Y veo que ahí hay 4 cuadrados, por eso están formados por 4 cuadrados. Entonces, su característica en común, ¿cuál es? Que todos son cuadrados, ¿sí? Que todos esos elementos son cuadrados. El segundo ejemplo me dice, el conjunto L está formado por 5 círculos verdes, ¿sí? Y veo que el conjunto L, lo que está dentro de ese rectángulo grandecito, veo que ahí dentro hay 5 círculos. Entonces me está dando la característica, ¿sí? La característica en común. Por último, el tercer cuadrito, nuevamente empezamos con el conjunto, en este caso M. Ahora escribo la característica. Está formado, dice, por 4 cuadrados medianos, ¿sí? Fíjate en la 1, en el cuadro de acá, en el de arriba, en el del conjunto K.
Si tú ves, los cuadros no son medianos, son de diferentes tamaños, ¿va? Entonces solamente la característica ahí en el primer cuadro solamente fue de que son cuadrados. Pero en el tercer cuadro de este ejemplo, que veo que todos son del mismo tamaño. Es por eso que ya especifica, no dice solamente 4 cuadrados, sino lo agrega medianos, ¿sí? Porque son de tamaños medianos. Entonces, de esa forma se leen los conjuntos, ¿sí? Supongamos que tú haces un conjunto acá, eh, E, ¿sí? Y acá vas a poner todos los elementos. Entonces tú empezarías como leyendo, dirías, el conjunto E está formado por, y describes pues de acuerdo qué elemento has escrito acá, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a eso. Supongamos que escribo uno, no, o puedo dibujar de repente manzanas, qué sé yo. Entonces diría, el conjunto E está formado por, supongamos, 4 manzanas, porque ahí dibujé 4. Si hay 11 manzanas, sería el conjunto E estaría formado por tantas manzanas. ¿Sí? Entonces, no te olvides de ese término, el conjunto y la letrita está formado por tal cosa. Entonces, en resumen de la 12, dice un conjunto se nota o se nombra. ¿Se nombra con qué? Con una letra mayúscula. Con una letra mayúscula, no te olvides. No vas a hacer un conjunto aquí y vas a poner una letra minúscula. No, no, va una letra mayúscula para poder leer. En este caso sería el conjunto A está formado y escribo por lo que está adentro, pues, ¿no? Entonces, todo conjunto se nombra con una letra mayúscula. Siempre tiene que tener su letra mayúscula para poder referirnos. Es como fuera su nombre. ¿Sí? Entonces dice, y se lee pues diciendo el nombre y cómo está formado, ¿no? Diciendo el nombre del conjunto y cómo está formado. Entonces vamos a ver ejemplos. Página número 13. Entonces acá tú vas a asignar una letra. Por ejemplo, yo puedo decir T, ¿sí? Mayúscula, no te olvides. Entonces diría, el conjunto T está formado por ¿cuántos triángulos? Por 5, ¿no? 5 triángulos y acá alguna característica. De color rojo, por ejemplo. De color rojo. ¿Sí? Entonces tú vas a llenar el otro ejemplo. Aquí vas a unir de acuerdo a la característica. Si de acuerdo a esa característica, ¿quién llega a ser? Este conjunto, este de acá o este. Para el segundo, igual. Llega a ser este, llega a ser este, llega a ser este. Acá tienes que unir nada más. Vas leyendo, mirando los elementos para que sepas cada enunciado a qué elemento lo pertenece. En el caso del 3 también puedes hacerlo. Ahí no hay problema. Vamos ahora a la página 14. Página 14, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de la representación gráfica de conjuntos. Acá vamos a aprender a graficar conjuntos. Entonces vamos a leer lo que dicen los estudiantes primero. Uno dice, observa y analiza lo que te dice cada estudiante. A ver, ¿qué me dice cada estudiante? Dice, los elementos están encerrados con una línea curva cerrada. Ajá, y acá vemos acá en la mesa, ¿ven? Esta línea curva cerrada. Esta línea curva cerrada. En esta línea curva cerrada, adentro están los elementos. ¿Sí? Acá adentro están los elementos. Por eso la primera estudiante me dice, los elementos están encerrados con una línea curva cerrada. Esta línea curva
por ejemplo, en este caso es como tipo un círculo, pero está ovalado. Ese gráfico tú puedes hacerlo de la forma que tú quieras. Por ejemplo, no hubiera sido ese círculo, sino hubiera sido de repente un triángulo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. La cosa es que tú hagas un gráfico donde encierre los elementos. ¿Puedes hacer una nubecita? Sí, se puede hacer. ¿Vamos? Entonces, eso tienes que tener en cuenta, que los elementos van a estar encerrados a través, llamémoslo así, a través de una figura geométrica, porque ahí tú puedes graficar un círculo, o encerrarlo en un cuadrado, encerrarlo en un triángulo. Eso va a depender del alumno. Lo que quiero que tengas claro es que siempre los elementos van a estar encerrados. Y no te olvides, una vez que tú la encierras, lo pones un nombre. En este caso, en nuestro ejemplo, está la letra N. ¿N qué? N mayúscula. Entonces, ese sería su nombre de este conjunto. ¿Qué nos dice el tercer alumno? Dice, se escribe un punto para cada elemento. Claro, acá te está diciendo, por ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo, te están poniendo 1, 2, 3, 4, 5. O sea, te están poniendo elementos del 1 hasta el 5. Cada vez que tú escribas un elemento, se pone, te está diciendo un puntito acá adelante. Un puntito adelante. ¿Sí? Por ejemplo, yo hubiera escrito acá, a ver, hubiera hecho una circunferencia y diría, a ver, mis elementos, el elemento R, el conjunto R, perdón, el conjunto R me diría, los elementos del conjunto R son, por ejemplo, a ver, de la W hasta el Z. Entonces, W, X, por acá pondría Y por acá Z. ¿Sí? Pero no te olvides que hay que ponerle un puntito adelante de cada elemento que ubicamos en la gráfica. Siempre se pone un puntito. ¿Ya? Siempre te sujetas de un punto por ahí. Bien, entonces vamos a ver la 2. De la 1, ¿qué quiero que aprendas? Que todos los elementos van a estar encerrados por cualquier figura geométrica, pero cada vez que escribas ahí dentro de la figura geométrica el elemento, ponle adelantito su puntito. Sí, ponle su punto. En la 2 dice, yo representó gráficamente el conjunto Q por las vocales, dice. Entonces, mira, ve, en este enunciado me dice, yo representó gráficamente el conjunto Q. Entonces me está dando el nombre del conjunto. El nombre del conjunto es Q, Q mayúscula. No te olvides, los nombres de conjuntos se escribe con una letra mayúscula. Por las vocales, o sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de nuestro diagrama van a estar las vocales. Y eso es cierto, ve, acá tenemos A, acá E, aquí I, aquí O y aquí U. No te olvides que siempre después de escribir cualquier elemento, un puntito. ¿Por qué ponemos ese punto? Para indicar que ese es un elemento. Entonces, en resumen, acá nos dice en el cuadrito este estudiante, ¿ve? Los elementos se escriben con letras minúsculas, o sea, lo que va adentro del conjunto, adentro de la figura geométrica. Entonces, si adentro de la figura geométrica hay letras, esas letras se escriben con letras minúsculas. ¿Por qué no mayúsculas? Porque recuerda que la letra mayúscula se le asigna al nombre, al conjunto su nombre. ¿Sí? Entonces, para nombrar conjunto, letra mayúscula.
Para nombrar elementos, letras minúsculas. Y después de escribir, pues, dentro de la figura geométrica los elementos, no olvidar que se pone un punto, punto delante de ellos. Vamos a la 3. La 3, ¿qué me dice? Sandra representó con un diagrama de Venn. ¿Qué cosa lo llaman diagrama de Venn? Diagrama de Venn lo llaman a la figura geométrica. A la figura geométrica. Por ejemplo, mi diagrama de Venn puede ser un círculo, mi diagrama de Venn puede ser un triángulo, mi diagrama de Venn puede ser un cuadrado o también puede ser un rectángulo. O sea, estas figuras geométricas se llaman diagrama de Venn. O sea, donde voy a escribir los elementos, eso se llama diagrama de Venn. Entonces, si volvemos a leer el enunciado 3, dice, Sandra representó como un diagrama de Venn el conjunto R formado por las letras de la palabra conjunto. Entonces me está diciendo que el conjunto R está formado ¿por quién? Por las palabras, por las letras de la palabra conjunto. O sea, un elemento sería C, ¿sí? Me está diciendo por las letras de esta palabra. Sería C, otro sería la O, otro la N, otro la J, otro la U. Acá nuevamente la N. Cada vez que ves que se repite, solamente se incluye una vez. Solo una vez. Por ejemplo, la O también se repite, así que ya no lo ingresarías al diagrama. Entonces, ¿qué solamente ingresaría? La letra C, que está acá, no olvidar su puntito, la letra O, no olvidar su puntito, luego sigue la letra N, no olvidar su puntito, luego sigue la letra J, no olvidar su puntito, la letra U, no olvidar su puntito, y por último la letra T, no olvidar su puntito. Los otros términos no lo escribo porque se repiten. La O del último ya no la escribo porque al inicio ya escribí. Pues los elementos que van dentro del diagrama se escribe una sola vez. Si se están repitiendo por ahí elementos, se escribe una sola vez. Ya se repite. De ahí vamos a ver eso. Lo que quiero que no te olvides que de acá aprendas que el gráfico y cuando ingresamos dentro de ese gráfico los elementos, eso de ahí se llama diagrama de Venn. El diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque ahí están todos los elementos eh, que tienen una característica en común. Entonces, dentro del diagrama de Venn escribes los elementos y no te olvides, delante de los elementos, un puntito. Si se repiten los elementos, no volverlo a escribir, escribirlo solamente una sola vez. Por lo tanto, en resumen te dice, ¿qué cosa es un conjunto? Un conjunto sería una agrupación, ¿no? Como hemos visto ya antes, que tiene una característica en común, o puede tener dos o tres características en común, qué sé yo, y esos conjuntos se representan gráficamente. ¿Cómo se representan gráficamente? A través de una figura geométrica, a través de un cuadrado, un rectángulo, un círculo o cualquier otra figura. ¿Sí? Se representa a través de esas figuras. Entonces, y esa figura es lo que lo están llamando diagrama de Venn. Es importante que te aprendas ese término, diagrama de Venn, y saber qué se refiere, ¿no? Porque a veces en los ejercicios más adelante te van a decir hacerlo en un diagrama de Venn. Quiere decir que va a ser un círculo, un cuadrado y adentro escribir sus elementos. No olvidar que si sus elementos se repiten, pues solamente se escribe una sola vez. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Por cada elemento que tú agregas, ajá, que tú ingresas al diagrama, vas a marcar adelante un puntito, no te olvides. Los elementos repetidos se representan una sola vez, no se repiten.
¿sí? No se escribe dos veces, solamente una sola vez. Vamos a la página 15. Entonces, viendo ya, haber visto el ejercicio, la teoría, perdón, ahora sí tú puedes desarrollar los ejercicios. Por ejemplo, el conjunto, la A, te dice, el uno dice, representa los conjuntos indicados con diagramas de Venn. ¿Qué cosa eran diagramas de Venn? Una figura geométrica. Entonces yo puedo hacerlo, puedo decidir hacer en un triángulo. Ese sería mi diagrama de Venn. ¿Qué voy a ingresar ese triangular? ¿Cómo se llama ese conjunto? Acá está, a ver, el conjunto J. Ah, entonces esto lo voy a llamar J. ¿Quiénes están formados? Por las letras de la palabra matemática. Pues por las letras de esa palabra se están formando. Pero recuerda que no se tiene que repetir, así que voy a tachar las que se repiten ya. ¿Para qué? Para no estar escribiendo dos veces. La A, por ejemplo, se repite, la T también, solamente sería una T, y la M también, ¿no? Por lo tanto, los elementos de mi conjunto serían la M, que es esta de acá, la A, que es esta de acá, la T, no te olvides, los elementos son en minúscula y con un puntito. La E, no hay un orden para escribirlo, tú puedes escribirlo en donde sea, en cualquier espacio. La I puede ser por acá y la C. Ya representé entonces en un diagrama de Venn el conjunto J. Ahora tú vas a hacer la B, eso desarrollas la B. Lo mismo, lees aquí en el número 2, ¿sí? Dice, pinte el círculo de la alternativa que corresponde a la respuesta. Y te está diciendo, si R es el conjunto formado por por tres figuras geométricas de igual forma, color y tamaño. ¿Qué representación gráfica es correcta? Entonces ahí tú vas a marcar cuál de ellas es la correcta. El número 3 dice, tacha los conjuntos que no están representados correctamente. ¿Sí? Entonces de acá tú tienes que tachar cuál de estos conjuntos no están redactados pues correctamente. ¿Sí? Entonces para el A me dice, A es el conjunto. Entonces me está dando el nombre del conjunto ya. Va a ser el conjunto A, formado por las letras de la palabra tomate. Entonces, a ver, ¿ves quién de estos conjuntos, de estos tres, tiene la palabra tomate? ¿Sí? Pero recuerda que si se repiten las letras, solamente se escribe una vez, no se escribe varias veces con la cantidad de veces que se repite. No. Si hay 5 T's, solo se escribe una sola T. Y así vas escribiendo las demás letras. Entonces, acá marcas cuál de esas tres, eh, cuál una de ellas dice, tacha los conjuntos A que no están representados. Puede ser una o dos, qué sé yo. Pero vas a tachar los que están mal representados. En la B igualito, ¿no? En la B te dice T es el conjunto, pero ¿por quiénes te dice? Formado por los números naturales menores que 5. ¿Sí? Números naturales menores que 5. Entonces, si te está diciendo que T es el conjunto formado por los números naturales menores que 5, vas a tachar cuáles de estos tres conjuntos, cuáles no es esto de acá. ¿Sí? ¿Cuál no está representando? Eso sería en la página 15. Bien, hasta ahí quiero que avances con respecto al curso de aritmética, ¿ya? Si en caso tienes por ahí alguna duda, puedes retroceder el video y volver a escuchar la clase, ¿no?